un hombre cambiando un dólar por un fajo de moneda extranjera, niños jugando con fajos de billetes de su país, o jugando con una cometa hecha con billetes de a millón, un señor cobrando su salario diario en una carretilla llena de billetes. Qué extraño, ¿verdad? Quedaros unos minutos conmigo en Universo Canelo y os contaré una historia interesante, muy interesante, sobre estas circunstancias. Buenas tardes. ¿Qué tiene que suceder para que un país emita un billete de curso legal de 500 millones de dólares de su moneda nacional? Sí, oyen bien, un billete de un 5 seguido de 8 ceros, con el cual en el momento en que se imprimió no se podía comprar más allá de un refresco. Este es el fenómeno económico denominado como hiperinflación, que es no solo una inflación, sino una inflación muy exagerada. Esto es un fenómeno que ha sucedido muchas veces en la historia. Aquí tenemos otro billete de los años 70 de Turquía, en el momento en que también tuvo un periodo muy prolongado inflacionista, que llegó a hacer billetes mucho más abultados que este del millón que os estoy enseñando. Ahí vemos a Atatürk, el padre de la patria turca, de la nueva Turquía. Con este billete podríamos hacer el truco que os enseñé el otro día, para los que no lo hayáis visto, de hacer sonreír o enfadar a un personaje de un billete. Igualmente tenemos este otro billete de la hiperinflación alemana de 1923, que llegó a ser tal que estos billetes se imprimían por una sola cara, como podéis comprobar. Son billetes perfectamente de curso legal, numerados, con una pequeña marca de agua, pero tan sencillos que los empezaron a imprimir por una sola cara. Estos son tres buenos ejemplos de hiperinflación, y ahora os voy a enseñar todo lo contrario. Un billete que en su época era toda una fortuna. Poseer este billete era poseer una pequeña fortuna. Es un billete de 500 rublos del principio de siglo, de la época del último zar, un billete que se emitió unos pocos años antes de la Revolución rusa. Es uno de los billetes más grandes que existen. Es un billete muy bonito, tiene unos grabados preciosos, tiene una gran marca de agua y casi tiene 30 centímetros de longitud y tiene casi 15 centímetros de ancho. Es un billete enorme y que muy poca gente, los más potentados en su época, pudieron tenerlos. Ahora es un bonito billete de colección. Este concretamente me lo ha prestado para esta ocasión un gran y querido amigo mío. El billete de 500 rublos de 1912. Y ahora os voy a enseñar otro billete enorme también, no tan grande como el de 500 rublos, de la época de comienzo de la inflación. Es un billete con el que comienza la inflación alemana, porque si bien veis que es de 10.000 marcos, es del año 1922 y todavía no se había empezado a devaluar tan tremendamente el marco como ocurrió un año después. Y vemos que este segundo billete, mucho más sencillo que os he enseñado antes, de 1 millón de marcos alemanes, equivale a 100 billetes de este billete de 10.000. Es decir, necesitábamos un fajito de billetes de 10.000 para completar el billete de 1 millón de marcos alemanes.